días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Ismael Hernández del equipo Sarcómeros del grupo MED 103 y vamos a hablar de una serie de músculos muy importantes que se ubican en el rostro, más puntualmente de los músculos faciales. Vamos a estar abordando temas como lo que serían su forma, su irrigación, su inervación, su drenaje linfático, un poco de su recorrido de sus fibras de cada músculo y estaremos viendo la importancia de cada uno de estos músculos, en qué acciones se ven involucrados y nos daremos cuenta que no únicamente sirven de una manera funcional como lo sería la masticación, sino también están interviniendo en lo que sería en el lenguaje no verbal, en todas las gesticulaciones de la cara. Podemos encontrarlo desde un guiño de ojo, levantar una ceja, silbar, propiamente la masticación, las muecas. Cualquier gesticulación de nuestro rostro se van a ver involucrados no solo uno, sino varios rostros y veremos que propiamente se debe a su contracción, a su extensión de cada músculo y que cada uno de estos músculos nos dará una gesticulación diferente y tendrá una función diferente, pero también encontraremos características que, si no en la mayoría, en casi todos los músculos faciales, tendremos cosas muy puntuales que coinciden y que comparten. Entonces, de esto se tratará este video y muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Mariel y vamos a empezar con el músculo occipitofrontal. El músculo occipitofrontal va a ser un músculo que va a tener una forma digástrica plana. Esto se va a dar en dos partes. Va a tener el vientre frontal y el vientre occipital. Estos dos van a estar conectados por un tendón intermedio que va a ser la aponeurosis epicraneal o galeolo aponeurótico. Estos van a tener su inserción en la aponeurosis epicraneal y su origen va a variar. En el vientre frontal va a ser su origen en la piel de las cejas y en la parte occipital va a ser la porción lateral de la línea nucal superior del hueso occipital y la apófisis mastoides del temporal. Sus inervaciones van a ser por el séptimo nervio craneal, que va a ser el facial, y su irrigación va a ser por las arterias temporales superficiales, oftálmicas, auricular y posterior y occipital. Y sus drenajes van a ser los ganglios linfáticos, que van a estar cerca del occipital y circular. Entre estos van a ser transportados hacia los ganglios que están a la altura del cuello. Y sus funciones del vientre frontal van a ser la formación de pliegues laterales, que van a ser por la elevación de las cejas. Y en el vientre posterior o el occipital va a ser la torsión posterior del cuello cabelludo. Soy Ismael y voy a presentar los músculos auriculares. Músculos auriculares son de forma delgada y poseen forma de abanico. Tendremos lo que es el auricular anterior, el auricular posterior y el auricular superior. Tendremos el origen de lo que sería el músculo auricular anterior, que se origina en el borde lateral de la aponeurosis epicraneal. Ahora tendremos que su inserción está dada en lo que sería la espina del hélix de la oreja. Tendremos el auricular posterior, que su origen se da en el proceso mastoides del temporal y su inserción es en la raíz del pabellón auricular. Tendremos el auricular superior, que su origen está dado en la aponeurosis epicraneal y sus fibras convergen en un tendón plano y delgado. La inserción de todos está prácticamente dada en la parte superior del pabellón auricular. Su inervación está dada por ramos del nervio facial y más específicamente en lo que serían el músculo auricular superior y anterior, por lo que serían ramos temporales, y en el auricular posterior por ramos auriculares posteriores. Tendremos una irrigación dada por la arteria auricular posterior y la función está dada más específicamente al momento de sonreír o en el momento del bostezo. Tendremos que el drenaje linfático estará desembocando en lo que serían nodos linfáticos parotídeos y el recorrido venoso será prácticamente el mismo que de las arterias. Lo más destacable aquí es que van a converger en un grupo de venas faciales formando una red importante que va a desembocar y comunicar con la vena yugular interna y externa. Ahora tenemos al músculo orbicular del ojo. El músculo orbicular del ojo va a tener una forma circular o esfínter que rodea la abertura de la órbita y área perorbitaria. Para iniciar, las inserciones van a ser en la piel alrededor del borde de la órbita, tanto superior como inferior. Y su inervación va a ser por el séptimo nervio craneal, que va a ser el facial, desde las ramas cigomáticas y temporales del nervio. Su irrigación va a ser por las ramas de las arterias maxilar, facial y temporal superficial. Y sus drenajes van a ser de los ganglios linfáticos preauriculares y submandibulares. Y estas rodean la oreja y debajo de la mandíbula. Va a tener dos porciones. La porción papedral va a ser la parte central
y en la parte orbital la parte de la periferia. Para iniciar, la porción palpebral va a tener su origen en el ligamento palpebral medial y su inervación igualmente va a ser por el séptimo nervio facial y su función va a ser la oclusión palpebral suave, es decir, un parpadeo cuando nosotros dormimos y evita que se desequen las córneas. En la parte orbital, que es en la parte de la periferia, va a tener su origen en la parte del hueso frontal, apófisis frontal del músculo y los ligamentos palpebrales mediales. Y sus inserciones van a ser las fibras de una elipse interrumpida alrededor de la órbita. Y sus funciones va a ser la oclusión palpebral forzada o un parpadeo fuerte. Esto va a ser para cuando nosotros nos lastiman factores externos como el resplandor o el polvo. Y por último, dependiendo la bibliografía, por ejemplo, en el libro de Moore, vamos a tener una tercera porción que va a ser la porción lagrimal, que va a estar en el hueso lagrimal, y esto va a ser en la parte profunda. Ahora, el músculo corrugador. El músculo corrugador va a tener una forma delgada y profunda en el extremo medial de las cejas. Va a tener su inserción en la piel por encima de la mitad del borde supraorbitario y arco superauricular. Y su origen va a ser en el externo medial del círculo superficial. Su inervación va a ser por la rama temporal del nervio séptimo, que va a ser el facial, y su irrigación va a ser por la rama oftálmica de la arteria cardíaca interna y arteria temporal superficial. Y va a tener una rama de la arteria de la carótida externa. Su drenaje va a ser por la línea del músculo corrugador, que va hacia los ganglios linfáticos preauriculares y alrededor de la misma. Y su acción va a ser el movimiento de las cejas medial e interiormente, creando arrugas verticales por encima de la nariz para expresar preocupación, es decir, fruncir el ceño. Mi nombre es Valeria y les voy a presentar el músculo prócer. El músculo prócer, también conocido como piramidal de la nariz, es un pequeño músculo triangular de la cabeza que ocupa la glaveta. La glaveta es la región situada entre las dos cejas y por encima de la nariz. Se origina en el hueso nasal y en la parte superior del cartílago nasal, extendiéndose a modo de abanico para insertarse en la piel de la parte inferior de la frente entre las cejas y fibras del vientre frontal del músculo occipitofrontal. Su inervación proviene de las ramas temporal, cigomática inferior o bucal del nervio facial. Su irrigación proviene de las ramas angular y nasal lateral de la arteria facial. Y su drenaje, la linfa del área de la nariz y boca drena hacia los nodos linfáticos submandibulares y nodos linfáticos cervicales profundos. La función de este músculo es que cuando se contrae deprime las porciones mediales de las cejas y arruga la piel entre estas, permitiendo la acción de fruncir el ceño. Soy Andrea y voy a presentar el músculo nasal. La porción alar del músculo nasal tiene un origen en su proceso frontal del maxilar, es decir, el borde infromedial de la órbita. Luego se va a insertar en el cartílago alar mayor y su acción va a ser descender el ala lateralmente, dilatando la abertura nasal anterior, es decir, el ensanchamiento de las narinas o expresiones de enojo. Después va a haber una porción transversa del músculo nasal que se va a originar en la aponeurosis que cubre el hueso nasal y el cartílago nasal lateral. Su inserción es en la piel de la parte inferior de la frente, entre las cejas, y su acción va a ser descender al extremo medial de la ceja, arrugando la piel sobre el dorso de la nariz, como expresiones de preocupación. Después, la inervación de ambas partes va a ser la rama bucal del nervio facial, es decir, el séptimo par craneal, y la irrigación de las ramas labiales superior y septal y nasal lateral de la arteria facial, así como para la rama infraorbital de la arteria maxilar. Su drenaje venoso va a ser por la vena angular y vena oftálmica, y su drenaje linfático va a ser por los nodos linfáticos paratideos y los nodos linfáticos submaxilares. Ahora voy a presentar el músculo orbicular de la boca. Su origen va a ser en la parte medial del maxilar y de la mandíbula, en la cara profunda de la piel, peribucal y el ángulo de la boca. Su inserción va a ser en la mucosa de los labios y su inervación en la rama bucal y marginal mandibular del nervio facial, es decir, el séptimo nervio craneal. Su irrigación va a ser proveniente de la rama labial inferior de la arteria facial y de la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior, rama de la arteria maxilar. Su drenaje va a ser conectada hacia los nodos linfáticos submandibulares y submentales
y su acción va a ser la cerradura de la hendidura bucal, la contracción facial, es decir, protruye los labios en forma de beso y resiste la distensión cuando se sopla. Ahora presentaremos el elevador del labio superior. El elevador del labio superior es un músculo corto y triangular. Su origen está en el borde infraorbitario y sus fibras van a descender al proceso cigomático maxilar, insertándose en lo que sería en la piel del labio superior. Su inervación va a estar dada por ramas cigomáticas y bucales del nervio facial, que es el séptimo nervio craneal. Su irrigación está dada por la arteria facial y rama infraorbitaria de la arteria maxilar. Las venas van a hacer este mismo recorrido y van a formar la misma red de venas que van a comunicarse con la vena yugular interna y externa. Su drenaje linfático va a desembocar hacia los nodos linfáticos submandibulares y nodos linfáticos preauriculares. Y su acción va a ser elevar o producir una eversión del labio superior. Les presentaré el músculo cigomático menor. El músculo cigomático menor es un músculo pequeño en forma de cinta que se encuentra en la mejilla. Su origen parte inferior de la cara externa del pómulo, por debajo de la piel del labio superior y por la cara anterior del hueso cigomático. Su inserción es del labio superior medial al músculo cigomático mayor. Su inervación es por parte de las ramas cigomáticas y bucal del nervio facial. Su irrigación es por la rama labial superior de la arteria facial y su drenaje es la linfa de este puede drenar hacia el nodo linfático submandibular y nodos linfáticos cervicales superficiales. La función de este músculo es que se une con las de otros elevadores y eversores del labio superior, contribuyendo así a gestos como la sonrisa. A continuación les mostraré el músculo cigomático mayor. El músculo cigomático mayor es un músculo oblicuo pequeño y en forma rectangular que se origina en la cara lateral del hueso cigomático y se extiende diagonalmente hasta el ángulo de la boca. Su inserción se da de la boca, también conocido como modiolo. Su inervación se da por las ramas cigomáticas y bucal del nervio facial. Su irrigación proviene de la rama labial superior de la arteria facial y su drenaje es de los nodos linfáticos submandibulares, los nodos linfáticos preauriculares y los nodos linfáticos paratideos. Su función es la elevación y tracción lateral del ángulo de la boca, produciendo el gesto de la sonrisa. Presentaremos ahora el músculo bucinador. El músculo bucinador es un músculo delgado y un músculo plano rectangular. Su origen va a ser la cara externa de los procesos alveolares del hueso maxilar y se va a recorrer de manera anterior a su inserción a lo que sería el modiolo y con el músculo orbicular de la boca. Su inervación va a estar dada por ramos bucales del nervio facial, que es el séptimo par craneal, y tendremos una irrigación por la arteria bucal, rama de la arteria maxilar y contribuciones de la arteria facial. Tendremos un drenaje linfático que va a desembocar en nodos linfáticos submandibulares y nodos linfáticos cervicales superficiales. El recorrido venoso va a ser prácticamente igual que el arterial y va a ser un conjunto de redes venosas que van a desembocar o comunicar con lo que sería la vena yugular interna y externa. Tendremos una acción mecánica que va a ser presionar la mejilla contra los dientes molares y va a resistir a la distensión al soplar o silbar. Ahora voy a presentar el músculo de elevador del ángulo de la boca. El origen de este músculo va a ser la porción infraorbitaria del maxilar, es decir, la fosa canina. Su inserción va a llevar un trayecto descendente en donde se va a insertar y mezclar con otros músculos en el modiolo. Su inervación van a ser conformado por las ramas marginal mandibular y bucal del nervio facial y su irrigación por la rama labial inferior de la arteria facial
y por la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior. Su drenaje va a ser en los nodos submandibulares y submentales y su acción principal va a ser la ensanchadura de la hendidura bucal y expresar sentimientos de tristeza o enojo. Continuaremos con el músculo depresor del ángulo de la boca. El músculo depresor del ángulo de la boca es un músculo triangular y ubicado lateralmente en la región mentoniana. Su origen va a ser la línea oblicua de la mandíbula y asciende en sentido vertical a lo que sería el mondiolo. Va a tener una inervación dada por ramos marginales mandibulares y bucales del nervio facial, que es el séptimo par craneal. Tendremos una irrigación dada por rama labial inferior de la arteria facial y por la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior. El recorrido venoso va a ser el mismo y va a converger en lo que sería la red venosa que va a comunicar con la vena yugular interna y externa. Va a tener un drenaje linfático que va a desembocar en nodos linfáticos submandibulares y tendremos una función mecánica que desciende la comisura labial bilateralmente para expresar tristeza. Soy Ana Carla y presentaré el músculo risorio. El músculo risorio es un músculo facial delgado y fino que pertenece al grupo de músculos bucolabiales. El risorio se entrelaza o inserta con otros músculos que convergen hacia dicho ángulo, formando una masa fibromuscular, denominada modiolo del ángulo de la boca. Es un músculo pequeño bilateral de forma triangular y formado por varias haces de fibras musculares. La inervación del risorio proviene de la rama bucal, del nervio facial y su irrigación de la rama labial superior, de la arteria facial. El término risorio proviene de esa acción, ya que esta consiste en traccionar los ángulos de la boca en sentido lateral y superior, provocando el gesto de la risa. Ya que su concentración bilateral tira de los ángulos de la boca lateral y ligeramente hacia arriba. Sigue el músculo depresor del labio inferior. El depresor del labio inferior se origina en la mandíbula, al lado del mentón, y se inserta por arriba del labio inferior. Se encuentra parcialmente cubierto por músculo depresor del ángulo de la boca de su parte inferior. En un corto músculo cuadrangular que se encuentra en la región del mentón. Se origina de la línea oblicua de la mandíbula y es continuo en la porción labial del plastín. La inversión del depresor del labio inferior corresponde al ramo marginal mandibular del nervio facial. Su irrigación proviene de la rama labial inferior de la arteria facial y de la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior, rama de la arteria maxilar. Al flexionar el labio inferior hacia abajo y proyectarlo hacia adelante, produciendo expresiones de carácter como pucheros, la linfa de esta área generalmente drena hacia los linfáticos submandibulares. Sigue el músculo mentoniano. El músculo mentoniano se origina de la cara anterior del cuerpo de la mandíbula y se hace superficie mientras desciende para insertarse en el mentón a nivel del surco mentolabial. Es un músculo de forma conoidea subcutánea en la zona de la barbilla. La inervación del músculo mentoniano proviene del ramo marginal mandibular del nervio facial. Está irrigado por la rama inferior arterial facial y la rama mentoniana de la arteria alveolar inferior. La acción del músculo mentoniano consiste en descender e invertir la base del labio inferior. Debido a la inserción del músculo durante su concentración, también se genera arrugas en la piel del mentón. Ahora voy a explicar el músculo platisma. Este músculo se va a originar en el tejido subcutáneo de las regiones infraclaviculares y subclaviculares, insertándose en la base de la mandíbula, piel de la mejilla y labio inferior. También en el ángulo de la boca, llamado modiolo, y orbicular de la boca. Su inervación va a ser a partir del ramo cervical del nervio facial y su irrigación va a ser a partir de la rama submentoniana de la arteria facial y la rama supraescapular del tronco tirocervical. Su drenaje va a conectar con los ganglios linfáticos submentales y también con los ganglios linfáticos cervicales superfaciales.
parte del sistema linfático facial y cervical. Y su acción principal va a ser descender la mandíbula contra resistencia, tensando la piel de la parte inferior de la cara y el cuello para transmitir tensión y estrés. A ver, soy María. Ya. Soy María y estamos en Channel. En Poncho aprende. Y le haces. Espera. Modelo 1, bótate, modelo 2. No, sí sé. Grábalo. ¿Cómo? Eso, hazle. La cintura No, nomás. mamá, nadie. La cintura nomás. Ya, hombre. Compañera. Y eso. Les presentaré el sigo. Me presento, sí. Ahora preséntame. Ahora voy a presentar, ni sé cuál es, espérate.